que pasamos de la mañana para ahora porque se nos fue un poquito el tiempo. Y la mesa redonda es ¿qué nos depara a la apicultura en República Checa, Argentina, Portugal, Galicia y sumamos Guadalajara? Claro está, como están aquí también en la feria, pues los metimos. Bien, para ello nos acompañan Giri, que ya estuvo por la mañana, Pablo Joaquín Moja, Manuel González, que no pudo venir, pero bueno, pues delegó en Joao Casaca, José María Seijo y Lola Moreno, ay, por Dios, que es veterinaria de la Asociación de Apicultores de Guadalajara. Al resto, bueno, pues Joao Casaca es de la FNAP y también representante de la FNAP en Europa, que además después nos va a dar una charla. Y José María Seijo, como bien sabéis, es el presidente de la Agrupación Apícola de Galicia y vogal de la Asociación de Apicultores de la provincia de Pontevedra. Sin más, tomáis asiento. A Giri, pues claro está, lo acompañará su sombra, que es Ana Dieguez, durante toda la feria, que es la traductora oficial. Entonces, claro, que aplausos también para Ana, claro que sí. Buenas tardes a todos. Vamos a ver solamente un resumen un poco de lo que sucede en Galicia. En Galicia, desde hace 12 años que entró la velutina, pues las colmenas de cada vez se van para abajo. Van para abajo por motivo de un mal manejo, una presión excesiva de la velutina, pero principalmente todo esto viene dependiendo del tema del varroa. La varroa de cada vez la controlamos menos. Antes de que viniera la velutina se controlaba bien la varroa porque quitábamos la miel en el mes de junio, julio. Tendríamos 3-4 meses ahí delante que de vez en cuando veíamos que las abejas estaban cargadas de varroa, metíamos tratamiento, alimentábamos un poco y en noviembre teníamos la colmena llena de abejas porque no había ningún depredador y no había nada. Una vez que viene la velutina, pues todas las abejas que son debilitadas no las comen. Con tal motivo llegamos al mes de noviembre con colmenas con 3 cuadros de abejas, 2 cuadros de abejas, muchas de ellas se mueren y cuando viene la floración de eucalipto, llevamos 3-4 años sin cosechar miel de eucalipto por motivo de falta de abejas en esto. Bueno, hoy por la mañana ya aquí Joaquín ya estuvo comentando un poco lo que era el arranque de campaña, que nosotros siempre lo contamos, que es en primavera, pero el arranque de campaña realmente empezaría una vez quitado la miel. Entonces, a partir de ahí es cuando tenemos que saturar las colmenas, tenemos que tal, cosa que nos olvidamos porque vemos que las colmenas tienen una cantidad de abejas enorme, hacen barba, entonces pero son abejas ancianas todas. Como son abejas ancianas y la cría que hay dentro está toda tocada de varroa. Con tal motivo, al cabo de un mes, 2 meses, la colmena se nos queda sin abejas. Y eso es un problema que nos viene acariciando desde hace años. Aparte de todo eso, tenemos que sumar el cambio climático. Cambio climático, yo cuento que es cambio climático, pero hay ciclos. Hay ciclos de 3-4 años de buenas cosechas y hay 3-4 años de malas cosechas. Y ahora tenemos un ciclo ya de 3 años o 4 de malas cosechas. Con tal motivo, sumando todo eso, pues el desastre de la apicultura. Por otro lado, una de las cosas que estamos notando es que la apicultura, los apicultores que están empezando, y muchos de ellos, están cogiendo las abejas como si fuesen máquinas. Es decir, hemos degradado, digamos, la naturaleza, utilizando las abejas como si fuesen máquinas, sin importarse su vida, sus funciones. En vez de apoyarlas en sus funciones, lo que estamos haciendo es obligarlas a hacer cosas que ellas no quieren, alimentaciones que no sirven para nada, alimentaciones muchas veces equivocadas, manejos equivocados, divisiones en un momento determinado incorrecto, y todo esto pues nos lleva al desastre. Esto es lo que está pasando en la apicultura en Galicia. Está pasándose una merma de colmenas enorme, una mortalidad de un 30 o 40% anuales. Es inconcebible, pero bueno, es lo que está. Creo que en otros países a lo mejor es peor, pero que esto es lo que nos da. Una merma de producciones, colmenas que antes teníamos una media de 30-40 kilos por colmena, dependiendo de las zonas. Aquí en la zona de eucalipto
llegar a 60, 70 kilos por colmena, ahora estamos en 15 y algún año con 20 y ya nos damos un canto en un diente. Y esto es lo que hay, la apicultura que nos está viendo de esa forma. Otra de las cosas que también estamos intentando es comprar reinas de da igual de donde sea. Lo interesante es tener reinas. Esas reinas, pues pasa algo parecido como el que compra siembra de productos transgénicos que no reproducen, no se pueden reproducir. Es decir, si quieres reinas de esas, compra reinas de esas, el primer año funciona perfectamente y el segundo año no puedes crear reinas de ahí porque eso es un desastre y las que están, pues no están aclimatadas a las condiciones medioambientales de la zona, con tal motivo se va todo al aire. Esto es lo que hay y así hay que tomarlo. Hay que tomar conciencia de lo que tenemos que hacer, de lo que podemos hacer y mejorar esas cosas, pero siempre en condición de favorecer lo que es la naturaleza propia de la oveja. Por mi parte, ya os dejo, porque creo que vamos a recortar lo máximo para seguir con las charlas. Gracias. Bien. ¿Se ve? No. Bueno, un poco para contar en resumen varias de las actividades que se están haciendo de lo que es la apicultura argentina y contarles cuáles son las novedades, cuáles son las perspectivas que tenemos desde lo que es el Programa Nacional Apícola, que hasta hace unos días dirigía María Alejandra Palacio, y que, bueno, esta presentación es de ella porque es la directora del programa y es la que siempre presenta el Programa Nacional Apícola en diferentes exposiciones, en Apimondia y demás. Pero más que nada, contarles que, bueno, somos un sector bastante amplio, ¿no? En el cual tenemos muchísima cantidad de apiarios, muchísima cantidad de apicultores y a su vez mucha cantidad de colmenas. Hoy hay más de 4 millones de colmenas en Argentina registradas, ¿sí? Esas colmenas registradas decimos que están dentro del sistema que se llama RENAPA, que es un Registro Nacional de Productores Apícolas, pero sabemos que hay un gran porcentaje de colmenas que no lo están registradas. Estimamos que hay más de un 20% de colmenas que no están registradas, así que el número se acrecienta bastante. Y con un total de toneladas en producción de miel de más de 76.000 toneladas, ¿no? Porque el 95% de lo que producimos lo exportamos. Y se exporta mucho a lo que son países como Estados Unidos y, bueno, lo que es Unión Europea. Esto es un mapa de apiarios presentes en Argentina, en todo lo que es la extensión de Argentina. Lo que ven a la izquierda de ustedes, ¿no? Son apiarios con más de 50 colmenas. Después hay apiarios entre 51 y 200 colmenas. Y fíjense lo que es la concentración en el centro del país, en lo que es provincia de Buenos Aires, y justamente la zona, no sé si se ve el cursor. ¿Se ve el cursor? Bueno, esa zona es donde vivimos nosotros. Eso es la parte de lo que es la cuenca del Salado. Fíjense, lo rojo concentrado que está es la congregación de colmenas que hay. Luego lo que es la zona de Entre Ríos y Córdoba de Argentina y Santa Fe. Toda esta parte es la que ayer mencionaba con algunos apicultores, la región donde hoy se encuentra toda la plantación de eucalipto, que justamente en este momento está florecido y se está produciendo mucha miel de eucalipto. Al ser una zona tan amplia hay mucha variedad de clima y eso lleva a tener muchas variabilidad de mieles, de diversas mieles de colores, que ahora después les voy a contar un poco. Y a lo largo del año, bueno, la cantidad de producción de miel ha variado muchísimo. Hemos tenido año 2005 más de 100.000 toneladas de miel, y 2024, que si bien ahí es que recién comenzaba, es el 2024 fueron 85.000 toneladas de miel, entonces eso lleva a una producción terrible, con lo que genera para el apicultor el ingreso del 95% de la miel producida ser exportada. No hay una diferenciación mucho en valor en fraccionado de miel en Argentina porque el consumo es mínimo. 200 gramos o a 250 gramos de miel es lo que consumimos los argentinos por cabeza, ¿no? Imagínense que es muy poco, entonces producir semejante cantidad de miel es evidente que eso termina en el mercado internacional con destinos principales
Estados Unidos y la Comunidad Europea. Tenemos un sistema de trazabilidad en el cual el tambor que sale de Argentina tiene un código, y ese código te puede llevar a saber de qué apiario salió esa miel. Un sistema que lleva mucho tiempo registrar todo, porque la miel que sale de la sala de extracción se genera un lote, ese lote se registra a la hora de vender el tambor, y ese tambor lleva un número que cada exportador que lo compra tiene la capacidad de saber que esa miel salió de un apiario de la provincia de Buenos Aires, de la zona Cuenca al Salado, del productor, por ejemplo, Joaquín Moja. Y sabe de qué, nosotros tenemos números de apiarios, del apiario, por ejemplo, 5, es que salió ese lote de tambor. Lleva trabajo, lleva procesos de, obviamente, registración de todo lo que son las salas de extracción, las salas de fraccionado. Ese es el número que lleva el tambor, un código de barra que se identifica a la hora de comprarlo. Y bueno, y la cadena de valor, que es una cadena de valor inteligente que le llamamos para lo que es la miel de calidad con identidad, es que la calidad arranca desde el apiario. Entonces, cuando producimos, tenemos que ser bien conscientes que producimos un alimento, arranca con los registros, como vemos acá, registros que cada apicultor tiene que llevar adelante para saber qué está implementando en el apiario, qué producto acaricida aplica, qué alimentos. Esos registros después nos van a llevar obviamente a lo que es la cosecha, el transporte con registros también en la sala de extracción, porque se registran los lotes de extracción. Una vez que está extractado, se toman las muestras de cada tambor para ser analizadas, y una vez que estén corroborados la calidad de ese producto, si cumple con los requisitos del mercado internacional, es que salen a lo que es la trazabilidad y obviamente la exportación. Sabiendo que aquí a España mucha miel argentina no llega, no se consume como tal, sino que sabemos que es mezclada con mieles, tanto españolas, uruguayas o de otros destinos, y es lo que se presenta en góndola. Ojalá nosotros algún día podríamos tener miel argentina como tal en la góndola, sin competir con la española, sino que el consumidor elija, pero que pueda elegir por mieles genuinas, no por miel adulteradas como están viendo ustedes en el mercado, y también estamos viendo nosotros en el mercado interno nuestro. Pero en el mercado interno nuestro la miel adulterada es por mismas empresas argentinas que no tienen nada que ver con la apicultura, sino con la elaboración de alimentos, en el cual compran un poquito de miel, el resto es jarabe de maíz, y eso es lo que va al mercado interno en muchos casos, y compite con nuestra miel genuina. Sabemos que acá en el mercado interno la gran pelea es con las mieles asiáticas, que tanto cuesta identificar como adulteradas o no. Como les decía, los principales destinos, ahí marcados en círculos más grandes: Estados Unidos, Unión Europea, algunos países también asiáticos, Japón. Japón es un gran consumidor de lo que es nuestra miel de limón. En Tucumán, una provincia al norte de Argentina, se produce mucha miel de azar de limón. Es una miel que es muy clarita, es casi color agua, muy rica, muy sabrosa porque es con gusto a limón. Los japoneses son los que adquieren mucha esa miel, y bueno, gran cantidad de la miel se va para esos lugares. Bueno, obviamente lo de la miel falsa, y que formamos parte como Argentina de lo que es la declaración de Apimondia sobre el fraude de la miel. Desde Argentina estamos trabajando con varios organismos internacionales en la lucha contra el fraude. Obviamente no estamos de acuerdo con esto, sí o sí estamos tratando de que la miel genuina sea reconocida a nivel mundial, y que se reconozca y se dé castigo a las mieles adulteradas que hay en los mercados internacionales. Y bueno, ahí un poquito les comenté que la calidad comienza desde el apiario, un sendero tecnológico con mucha tecnología aplicando en el campo, con genética tolerante a las enfermedades de la cría. Se está trabajando en genética tolerante a varroa, con desarrollo de acaricidas desde lo que es el INTA, el Natural Bar, el Oxabar, que son productos a base de timol y de ácido oxálico, el Aluen Cap, que hoy mencionaba Giri con respecto al trabajo que hizo Matías Maggi, también fue desarrollado con apoyo de instituciones estatales. Bueno, el manual que hoy les comentaba, siempre trabajando en la vanguardia de lo que el apicultor necesita. Y tenemos a nivel país y nacional más de 35 unidades demostrativas. Las unidades demostrativas son apiarios modelo, apiarios donde se manejan las colmenas
con el sendero tecnológico propuesto por el INTA ProAPI, y fíjense lo que es la distribución, ¿sí? Desde el sur de Argentina hacia el norte, el este y el oeste, hay apiarios demostrativos que los manejamos en función de lo que pregonamos en el INTA, que es el sendero tecnológico. Esto nos lleva a que tenemos datos geográficos y productivos de todas las colmenas a lo largo del país. Cómo repercute Barroa en un ambiente y en otro, cómo repercute la productividad, los acaricidas. Todo eso lleva a poder tener datos y trabajar de una manera que el territorio la demanda. Entonces, hay un problema de Barroa en la región del norte de Argentina. Ahí salimos los técnicos territoriales a poder salvaguardar las colmenas y ver el plan de contingencia para esa zona. Las unidades demostrativas nos ayudan a tener datos fehacientes e inmediatos para poder actuar. El MEGA es un trabajo que se está realizando desde INTA Balcarce, y es material vivo seleccionado, genética adaptada al ambiente, ¿sí? Tenemos 13 empresas criadoras de reinas en 10 provincias de Argentina que trabajan material genético seleccionado desde INTA ProAPI, y eso se selecciona con mansedumbre, adaptación al ambiente, lo que es productividad, lo que es comportamiento higiénico. Toda esa selección de reinas se hace y se distribuye a lo largo del país en estas empresas que multiplican el material genético evaluado desde el INTA ProAPI. Bueno, contarles esto de la diversidad de ambientes de Argentina y por ende las diferentes calidades de mieles, colores que van desde el agua, como la miel de limón, hasta las mieles del monte, que son en el norte de Argentina, o el delta, que es el delta del río Paraná. Por eso tenemos una diversidad de mieles que nos dan muchas características fenotípicas y químicas de las mieles que ayudan a mantener una calidad excelente. Exportamos cera, exportamos material vivo, exportamos reinas, maquinarias y bueno, todo sin dejar de lado el rol que cumple la abeja en la polinización, el servicio de producción de alimentos, ¿sí? Sabemos que el 35% de la producción global de alimentos en muchos casos depende de la polinización y más también, ¿bien? Y hay un gran aporte económico de la abeja para la producción de esos alimentos. Pero bueno, no quiero contar mucho más, simplemente también contar que tenemos un rol fundamental en la gestión del conocimiento. Esto nos lleva a tener una cátedra abierta con la Universidad Nacional de Tandil, en la cual capacitamos a técnicos y productores de todo el país y de toda Sudamérica, porque hemos hecho cursos con técnicos de Bolivia, técnicos de Nicaragua, técnicos de Costa Rica, y un plan de profesionalización de apicultores continuo a lo largo del año, en el cual tenemos técnicos a lo largo de todo el país con grupos de productores trabajando de manera virtual y presencial. La cátedra abierta de apicultura es la parte virtual y ahí nos encontramos todos en una fecha determinada. Luego, cada técnico va al territorio con su grupo a trabajar en todas las problemáticas que vamos viendo: Barroa, nutrición, sanidad, multiplicación y todo lo que respecte también a gestión económica de los apiarios. Pero bueno, nada más para no robar mucho tiempo y bueno, espero que les haya gustado la apicultura argentina. ¿Querés que te pase? Sí, creo que sí. Ahí está. Yo me he preparado una cosita un poquito más breve que Joaquín, porque no regañarle, pero bueno, pues un poco pensaba que iba a ser una cosa así. Y ahora más que después de esta pedazo de comida que hemos tenido, yo os voy a intentar no aburrir. No porque os haya aburrido, que ya a mí me parece que es estupendo, pero bueno, que yo voy a intentar ser breve, que es a lo que quiero decir. Yo vengo de Guadalajara.
de la Asociación de Apicultores de Guadalajara. Allí tenemos una explotación, bueno, una asociación bastante grande. Yo trabajo ahí como veterinaria desde el año 2005. Antes de empezar a trabajar ahí, yo me dediqué a los pequeños animales, o sea, nunca me he dedicado a las abejas, pero es verdad que la apicultura engancha y ahora me gustaría jubilarme dedicándome a esta profesión que me parece maravillosa. Os voy a contar un poco cómo es la apicultura ahí en Guadalajara. Hay muchas explotaciones muy pequeñitas. Es un tipo de explotación o de actividad muy tradicional, muy parecida a Galicia. Yo creo que siempre Galicia y Castilla-La Mancha han estado un poco parejas en cuanto a censos de colmenas y tal. Ahora, en estos momentos, Galicia está por encima. O sea, tiene más censo de colmenas. Siempre hemos estado ahí tercero cuarto en el ranking nacional. La mayor parte de la transmisión de conocimiento se ha producido de forma familiar. Eso es bueno y a veces es malo, porque a veces cuesta trabajo incorporar nueva información. Hoy, por ejemplo, ha hablado un señor de lo del 1-1 a la hora de hacer los alimentos. Es verdad que eso está estupendo porque esa persona estudió y le llegó ese tipo de información, con lo cual rompió un poco el tema familiar, pero hay que ir creciendo y hay que ir incorporando cosas nuevas a la información. Y en general, allí en Guadalajara, que a lo mejor es un poco diferente, la venta de miel es un complemento de la economía familiar. Eso tiene cosas buenas y muchas cosas malas, como os voy a intentar explicar. En Castilla-La Mancha tenemos un censo de 2.500 explotaciones, son muchísimas, pero Guadalajara, que es una de las provincias, ya tiene 1.200. O sea, tenemos muchísimas explotaciones en una zona muy relativamente pequeña. El número de colmenas aproximadamente de Guadalajara es de 43.000, pero en Castilla-La Mancha hay 205.000. Tenemos un tipo de actividad muy de autoconsumo o no profesional. Eso es importante a la hora de adquirir ayudas y a la hora de la forma de trabajo. Cuando hablamos de no profesional nos referimos, o yo me refiero a de menos de 150 colmenas. Eso no quiere decir que no seamos profesionales en el trabajo. De hecho, hay gente con más de 150 colmenas que no es tan profesional en el trabajo. Y ahí sí que me ha gustado muchos de los comentarios que ha hecho Joaquín a la hora de establecer una forma de trabajo. O sea, o previamente, antes de que llegue la primavera o del año siguiente, establecer un poco qué queremos hacer en el año que empieza. Pues si vamos a querer ir a Mies, si vamos a querer ir a núcleos. Yo eso, cuando hacemos cursos de formación, me gusta comentarlo, porque tenemos que estar un poco con las orejillas abiertas, porque si es un año que se publican ayudas, por ejemplo, a la incorporación de la empresa agraria, sabemos que hay gente que va a tener que comprar núcleos. Pues a lo mejor ese año podemos no ir a miel o no ir tanto a miel y hacer caja vendiendo núcleos. Que eso al final es una ayuda, bueno, es un complemento, una entrada directa que nos llega de dinero, porque la miel la tenemos ahí en bidones o en botes, la venderemos a un precio u otro, pero los enjambres nos los pagan pues a 80, 90, a lo que queramos, tras, según llega. O sea, entonces, sí que es importante llevar un guión que vayamos estableciendo cada año en función de un poco de las necesidades del sector y de cómo venga el año y tal. Es una actividad, la apicultura, que vosotros lo sabéis, muy ligada al clima, muy ligada al año, es un poco complicada y muy ligada a lo que se vaya cultivando en la zona, ¿vale? Entonces, bueno, que cuenta Guadalajara aproximadamente, fijaros, de los 1.200 apicultores que os he comentado, tenemos unos 90 más o menos que son de forma profesional en cuanto al número de colmenas, más de 150. Tenemos algún apicultor de 800, de 1.000 colmenas, pero la mayoría son de menos. Eso también quiero recalcar que no hace falta tener un número de colmenas muy enorme para poder vivir, porque la rentabilidad la podemos adaptar al número de colmenas. A veces con menos colmenas se puede sacar más rendimiento que teniendo un montón, porque la vamos a cuidar más o las vamos a dirigir de otra manera, porque los gastos de producción son importantes. Alimentar de forma anárquica también genera gastos. Los registros son importantes. Sería bueno a lo mejor llevar, bueno, que ya lo comentó él, apuntar todo lo que vamos gastando, todo lo que vamos ingresando, pues eso, y ver un poco nuestros inputs de la empresa para hacer una rentabilidad real. Muchas veces nos falta un poco eso.
Eso es una cosa importante en la apicultura, o que yo detecto como un déficit dentro de los apicultores de Guadalajara, que no sé si pasa en otros sitios. Lo hacemos de una forma, o los apicultores trabajan de una forma que les gusta tanto este tema. De hecho, su forma, nuestra conversación, hablamos siempre de colmenas, pero no calculamos cuánto le ganamos de verdad, cuánto le calculamos de gastos de combustible, de tiempo, y eso es importante tenerlo en cuenta para ver cuál es la rentabilidad de nuestra explotación, y de esa manera veríamos mejor o ajustaríamos mejor qué dinero le gastamos a la empresa o qué le invertimos para saber realmente a cuánto deberíamos vender un kilo de miel. Porque yo tengo muy claro que lo vendemos muy barato. Porque hay mucho que hablar de ese tema, pero en el fondo yo creo que no ponemos en valor nuestro producto, porque como nos gusta tanto la apicultura, nos lo tomamos como algo semijovista. Y al final no se trata solo de eso, es que al final es un producto que nos de absolutamente primera necesidad y que tiene un valor, y hay que ponerlo en valor. Recientemente he estado en Ibiza y el kilo de miel lo venden alrededor de 50 kilos, a 50 euros el kilo. Desde luego la miel no se vende en botes de kilo, se vende pequeñito porque hay que llevarlo en el avión. Entonces a lo mejor también el e-coming, todas estas cosas las teníamos que poner en valor. Saber vender nuestro producto yo creo que es súper importante. Es algo que yo creo que tenemos que ir mejorando en Guadalajara y en toda España, vamos. Bueno, el número de colmenas en la explotación en Guadalajara, en mi asociación, donde tenemos cerca de 900 socios, es una barbaridad. Y tenemos alrededor de unas 40.000 colmenas. La única veterinaria soy yo. Y afortunadamente tengo un administrativo. La gestión diaria es complicada porque no hay un momento que no suene el teléfono, o suenan los tres a la vez. Entonces, hay un montón de servicio que damos. Y bueno, que es importante, el objetivo de la charla no es poner en valor la asociación, sino para que veáis la cantidad de gente que se dedica a la apicultura en Guadalajara. También tenemos una denominación de origen, miel de la Alcarria, que es la primera que se fundó en España, y con solamente 3 variedades de miel. No ha habido grandes evoluciones desde que se nació en el año 82, creo que fue. Y eso es una de las cosas que luego hablaremos, que creo que necesita un golpecito a mejorar. Y una cosa importante es que la mayoría de la miel se vende como venta de proximidad, regulada o no. Castilla-La Mancha tiene la venta de proximidad regulada, pero hay mucha miel que está fuera de ese ámbito, o sea, lo vende el apicultor sin etiqueta y tal. Por otro lado, tenemos pocas envasadoras con registro sanitario. El impacto económico en la región, pues yo diría que hay una profesionalización muy pequeña, que ya lo he ido comentando. Alrededor de 21% son profesionales dentro de Castilla-La Mancha, que Castilla-La Mancha es muy grande, pero en Guadalajara, que es de donde vengo, solamente el 7,5%. Es una cantidad de profesionales muy, muy, muy pequeña. La mayor parte de la miel se vende como venta de proximidad, pero dentro de la venta de proximidad, fuera de la regulación. Quiero decir que no están dados de alta en el registro de venta directa, no van con etiqueta, o sea que el apicultor vende en su casa kilos y kilos de miel sin ningún tipo de control, con lo cual hay una economía sumergida importante. Eso genera poca creación de empleo, o sea, la apicultura realmente existe, o sea, es importante dentro de Guadalajara, pero no genera un impacto económico tan grande. Y en general la economía forma parte de un complemento de la economía familiar, la apicultura. Y por otro lado, sí que hay una incorporación a la actividad apícola económica de jóvenes apicultores. Recientemente, además, ya se acaba el plazo de solicitar las ayudas que existen y que este año se han dotado mucho más. O sea, que existen algún tipo de ayudas. Y bueno, el lunes les tengo que dar una charla a alguna de las personillas que van a estar en un curso que se genera del Centro Apícola. Y bueno, pues yo voy a intentar que el que esté interesado se incluya en estas ayudas, pero que sepa muy bien en el jardín en el que se mete, porque por lo que hemos hablado, por lo que nos está hablando esta mañana, la tecnología, la tecnificación, los conocimientos
son muy importantes para que las colmenas no se mueran, para que sepamos alimentar, para que sepamos en qué dirección vamos en nuestra explotación. 2 minutos. Vale, ya acabo. ¿Qué amenazas tenemos en nuestra zona de Guadalajara? Principalmente, como a nivel nacional y yo creo que a nivel mundial, varroa y otras enfermedades apícolas, nosema también la tenemos ahí, cambios climáticos, el tiempo no hay por dónde tenerlo, o sea, por dónde engancharlo. Este año, pues nosotros normalmente abajo, bueno, en la zona centro no tenemos estas lluvias, desde febrero no para de llover, con lo cual el apicultor que ha estado pendiente o ha aprovechado estas ventanas que hace el tiempo habrá ido a vigilar cómo están sus colmenas de alimento, pero algunos no. Me consta que hay algunos que ya tienen muerte por hambre. Eso es una tragedia fácil de evitar. Entonces, a mí siempre me gusta decirle a los alumnos que nosotros somos los responsables de la actividad en cuanto a... porque queremos sacarle un recurso, pero además tenemos la obligación de cuidar nuestras abejas. O sea, eso es importante también tenerlo en cuenta en cuanto a suministrarles alimento, proteínas si hace falta, y agua, que también es muy importante tenerlo en cuenta. Igual aquí el agua no tanto, pero allí sí. Es muy importante tener en cuenta, bueno, como otra amenaza, desde luego, es el aumento de los gastos de producción. Por eso es importante saber en qué nos gastamos el dinero. Si alimentamos, hagámoslo con cabeza, sabiendo qué les estamos metiendo. Y en todos los lados hay, pues, cada vez más cursos formativos de qué alimentar, qué productos utilizar en un momento a otro. Sabéis que hay, yo qué sé, decenas de alimentos que se llaman api lo que sea. Entonces, que pues, nos informemos sabiendo qué debemos alimentar, con qué productos, intentando ahorrar, porque nuestras abejas también son así, son ahorradoras. Las envasadoras para mí, por ejemplo, es un problema importante. En Guadalajara prácticamente no hay envasadoras, hay 2 o 3 o menos, hay muy pocas, que son las que marcan el precio del producto. Por lo cual, hay muchos apicultores que quieren seguir vendiendo sus botes de miel sin etiqueta y tal, porque lo van a vender 10, 12 euros. Sin embargo, las envasadoras, que hay 1 o 2, cuando tenemos excedentes de producción, cuando tenemos un año bueno, nos lo van a vender, nos lo van a comprar súper barato, a 3 euros, 4 euros. Entonces, la forma de conseguir mejor precio para nuestra miel es venderlo en envases. Pero a mí me gustaría que, para que mantuviera una trazabilidad, pues que llevara su etiqueta y tal. Eso es fundamental, porque estamos en la Unión Europea o no estando en la Unión Europea, se supone que deberíamos llevar un control sanitario de nuestro producto y llevar una trazabilidad. El hecho de que haya pocas envasadoras hace que no podamos mejorar en nuestro precio y, desde luego, hay una competencia muy importante con la venta de proximidad. Si la gente del Polo vende la miel a 5 euros, alguien no puede intentar venderla a 10, está claro. Entonces, muchas veces en Guadalajara se utiliza la proximidad de la Comunidad de Madrid, que es un sector que compra producto a alto precio, o sea, no les importa pagar más por un buen producto, y utilizan esa proximidad de Madrid a vender miel a 10, 12 euros o incluso más. Pero dentro de la provincia, como hay una densidad de colmenas tan elevada y entre todos hay como una competencia desleal, llamémosla, es difícil cobrar más por el mismo producto, siendo productos de alta calidad. Ya acabo. Retos futuros, profesionalización, no solo para tener más colmenas, sino tecnificación del sector, que es lo que yo creo que es importante. Apicultores con más conocimientos, con más saber, con mejor control. Desde luego, aumento el número de envasadoras, pero para eso tiene que ser rentable la actividad, lógicamente. Impulso de la denominación de origen protegida miel de la Alcarria, porque en estos momentos anda ahí malamente. Formación en control de varroa, que seguimos teniendo un problema grave con varroa. Alimentación y comercialización, porque somos productores de un producto alimenticio, valga la redundancia, pero hay que saberlo vender. Y el e-commerce es súper importante, saber vender nuestro producto, conocimientos en esa línea es importante. Y, desde luego, campañas que busquen un aumento del consumo de miel, porque podemos producir mucho, pero si en España no se consume miel, vamos mal. Y las campañas que está habiendo actualmente de mieles de mala calidad, de importaciones, tal, yo creo que hacen un flaco valor al sector. De hecho, mucha gente cree que toda la miel está adulterada. Hay veces que hablo con alguien y alguien que no tenga que ver con la apicultura y todos creen que la miel de España es toda mala, y no es verdad. La miel de España es buena,
y a lo mejor hay gente que importa miel de escasa calidad, pero la mayoría de la miel no está adulterada. Y bueno, pues muchas gracias. Espero no haberos aburrido. ¿Te cambio? No. La de abajo. Ah, la de abajo. No, esa. Esta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es João Casaca, trabajo en la Federación de Apicultores de Portugal y quiero empezar por agradecer el convite que nos han hecho los colegas, los compañeros de Galicia para participar en las jornadas. Ha sido un enorme gusto estar aquí con vosotros y hablar ahora un poquito de la apicultura portuguesa y después un poco de las prioridades que nosotros y junto con los apicultores de los restantes países de la Unión Europea tenemos cuando discutimos los asuntos de la apicultura en la Unión. Tengo una pequeñísima presentación sobre la apicultura en Portugal. Algunos datos, cuántos somos. Actualmente, en septiembre de 2024, se ha producido el último censo de apicultura y se han registrado 12.000 apicultores, 12.363 apicultores. Ha habido un crecimiento relativamente a los años anteriores, una pequeña tendencia de descida que ha sido contrariada. No nos podemos esquecer que 2022 y 2023 han sido años muy malos para la apicultura en Portugal debido a la sequía. Y 2024 ha sido un año de recuperación, mucha lluvia, tiempo muy bueno y esto puede explicar por qué han aparecido más apicultores. No solo, pero también. Somos un país que en el cuadro de la Unión Europea es un país medio y la nuestra apicultura es lo mismo. Estamos al medio de la tabla cuando nos comparamos con los otros países de la Unión Europea. Aquí también el número de colmenas, el número de apicultores. Somos un país que tiene una explotación media comparativamente con la Unión Europea. No somos ni grandes apicultores ni muy pequeños apicultores. Si nos vemos ahí estos datos, los apicultores que por media tienen una dimensión mayor son los de Grecia. Y si vemos ahí la penúltima columna de Alemania, que tiene 7 colmenas por media por apicultor. Si vamos a comparar con aquí, es el país que tiene más colmenas en la Unión Europea. Es una apicultura muy diferente de que la tenemos en el sur de Europa y da más apicultores profesionales, es más fácil tener rendimientos, es más fácil hacer vida de apicultura. Y en Portugal lo pasa lo mismo que los restantes países de la Unión Europea. La media de la Unión Europea es 30, en Portugal la media de colmenas por apicultor es 62, probablemente no es muy distinto de que aquí en Galicia. Y cuando vemos el número de apicultores profesionales, que esto es lo que nos dice este gráfico aquí, en la Unión Europea 3% de los apicultores son considerados profesionales. Esto quiere decir que tienen más de 150 colmenas. No sé si con 150 colmenas se consigue vivir de apicultura, pero es lo que la Unión Europea ha definido para hacer esta distinción entre apicultores profesionales y otros apicultores. Pero en Portugal tenemos a la vuelta de un poquito más de 3%, cerca de 9%. La media de la Unión Europea es 3%. Los países, es un gráfico difícil de leer, probablemente de lejos, porque
pequeña parte de cada columna es la dimensión de los profesionales en cada país. Y España, por ejemplo, es la que tiene mayor, juntamente con Grecia y con Rumanía y Hungría. Estos son los países que tienen más apicultores profesionales: Italia, Francia, España, o sea, los apicultores del sur de Europa. Ese es algo que nosotros sabemos. Aquí es más fácil, más sencillo ser apicultor profesional, tener rendimientos, hacer una vida de apicultura, de que otros países más al norte de Europa. La misma información. Aquí es el peso de las explotaciones profesionales. Y un dato interesante que en Portugal no hay muchos apicultores profesionales, pero tienen muchas colmenas. Eso quiere decir que normalmente tienen dificultades a tener rendimientos individualmente por colmena. Entonces, una tendencia es crecer el número de colmenas para tener más rendimientos. Es una dificultad hoy en día porque tienes que tener más trabajo, tienes que manejar mejor, tienes que tener más ojo para muchas más cosas. La velutina, la varroa es más difícil, la alimentación, el cambio climático. Ahora llueve, a seguir viene una ola de calor y se seca las flores. Pero esto es la tendencia que ha existido en Portugal hasta ahora. ¿Cuántas colmenas tenemos? Ha habido una caída del número de colmenas desde 19 hasta el año pasado, 2023, pero el año pasado Portugal recuperó el número de colmenas. Probablemente dos motivos. Uno, ha sido un año bueno para la apicultura. Buenas condiciones climáticas, se ha producido, buenas condiciones para multiplicar colmenas, ha sido un buen año en términos climáticos. Dos, ha empezado a haber un esquema de apoyos directos a la apicultura. Y este esquema, a nuestro ver, no ha sido muy bien construido y ha creado ha empurrado a los apicultores para dividir sus explotaciones. ¿Por qué? Porque a un techo máximo de apoyo hasta 500 colmenas. O sea, si yo soy un apicultor y tengo 1000 colmenas, ahora voy a ser apicultor junto con mi mujer y vamos a tener los dos 500 colmenas. Si yo tengo 400 colmenas, hago un esfuerzo y pongo 500. O sea, esto probablemente ha justificado este crecimiento. Es lo que es. Antes, ¿qué ha pasado para esta caída? Mira, sequía, cambio climático, normal, pero varroa y vespa velutina. Eso ha sido la más probable explicación para la disminución de colmenas en Portugal en los últimos 5 años, antes del año pasado. Ya vimos a hablar mucho y vamos a abrir ainda más a hablar de varroa. Cada vez es más difícil controlar la varroa, mucho más complicado que era 10 y 20 años atrás. Los apicultores tienen que dedicar más tiempo. Este es un mapa con los colmenares en azul y las colmenas a verde. A la apicultura en todo el país, pero hay una gran concentración en el interior del país, en la faixa interior, por oposición al litoral, cuando están las grandes ciudades y las grandes urbes de Lisboa, Porto y Coimbra, por ejemplo, y se nota una pequeña concentración, vamos a llamar pequeña, entre el sur, en Algarve, y el extremo norte, que cohabita aquí con Galicia y después Castilla y León, tras los montes, en el norte del país, donde también hay muchos apicultores y muchas colmenas, donde ha habido una gran inversión de jóvenes a vir para el sector. Algarve no es, también hay eso, pero es algo más tradicional. Siempre ha habido mucha apicultura en el sur de Portugal, grandes apicultores profesionales, y esto es
lo que tenemos aquí. Aquí tenemos las colmenas en Portugal cuando olhamos para la Unión Europea, medio, nada de extraordinario, lo mismo. Este es un mapa muy interesante porque nos dice los números de colmenas por región de Unión Europea. Y Portugal tiene 5 regiones, España tiene 17 comunidades autonómicas, ¿cierto? O 19, no sé, 17. Y ahí están los números de colmenas en cada de esas regiones. Si hablamos ahí para la península, Portugal, España, después Italia, Grecia, Alemania no tiene, pero en Francia, o sea, se ve que en la parte occidental de la península hay muchas colmenas. Es un país pequeño, pero que tiene alguna densidad de colmenas. Y eso nos dice algo sobre la potencialidad del país para producir miel. Miel, normalmente miel de calidad y de muchas de diferentes orígenes florales y alguna diversidad, pero hoy en día no es fácil producir miel. Y eso era, para terminar estos datos, decirles que esta ha sido la evolución entre los últimos 10 años. Habemos disminuido el número de apicultores, pero aumentado el número de colmenas. Más apicultores tienen más colmenas, más profesionales. La media de colmenas por apicultor ha duplicado prácticamente y los números de apicultores profesionales tienen 40% de la cabaña apícola del país y tienen al media 300 colmenas por apicultor. Es un número interesante. Para terminar estos datos, decirles que en Portugal tenemos 92 establecimientos autorizados, o sea, como has dicho a poco, no, los otros, envasadoras, 3.395 unidades primarias, que son los locales de los apicultores que no necesitan autorización previa para elaborar. El apicultor puede tirar el miel en casa, los destinos de sus productos no es lo mismo que las envasadoras, pero puede vender seguro. Tenemos 9 denominaciones de origen protegidas en papel, porque después vamos a ver los datos económicos y son irrelevantes. 15 toneladas de miel producido, certificado, 40 apicultores y 4.600 colmenas han certificado miel último año con datos, casi 2020. Probablemente ahora, al peor no es diferente, probablemente será un poquito menor. Apicultura ecológica, en 2020, el último año que habíamos producido datos, había 48.000 colmenas, pero nosotros sabemos que este es un producto, la miel ecológica, que tiene un mercado. Y 5 años antes de 2020, en 2015, había 70.000 colmenas en Portugal en ecológico y probablemente 300 apicultores. Porque había apoyos para la apicultura ecológica y ahora no hay. Y eso hace con que algunos apicultores que están en ecológico, que tienen más dificultades, porque es más caro hacer apicultura ecológica, más difícil, si no tienen apoyos se van embora. Y eso es una oportunidad perdida para el sector apícola, porque el miel ecológica es una miel que tiene valor y que el consumidor en toda la Unión Europea reconoce ese valor. Y para terminar, gustaría de comentar 2 cositas que ha oído a vosotros, que hoy en día en Portugal es difícil producir miel y es difícil vender miel, que era algo que no acontecía unos años atrás. La miel estaba vendida, el apicultor sabía, voy a producir, voy a vender. Ahora no. Ahora nosotros tenemos muchos apicultores que tienen en casa miel de año pasado y miel de 2 años atrás, porque no hay procura. Tenemos un problema grande en el mercado de la Unión Europea y Portugal no es isento de esos problemas. Al peor, es un país que tiene una grande permeabilidad a la entrada de mieles de mucha baja calidad y obviamente a mucho bajo precio.
y no tenemos la certeza dónde va a parar ese miel, pero probablemente sigue Unión Europea adentro y va a parar seguramente al consumidor. Y la primera víctima es el apicultor portugués y el apicultor que no consigue vender el miel, porque estamos hablando de miel que entra en el puerto a 1,40 €. Es lo más bajo precio de las importaciones de miel, pero de eso hablo un poquito después. Muchas gracias a todos. Hola. No, no, no. It doesn't work. Sí, Yeah? hola, hola. Hola, hola. Sí, perfecto. Good. Sorry, Yeah, yeah. Sorry. sorry. We need the keyboard here. Hola. So, I'm going to speak about the beekeeping sector in the Czech Republic, but many things or many topics were already discussed. Que va a hablar del sector apícola en República Checa, pero bueno, aparte de que haya hablado antes, ya se ha hablado aquí también. Because as I also told after my talk, we all are at the same boat, and we have the same issues. Doesn't matter if we are in Portugal, Galicia, or if we are in the Czech Republic. Que todos estamos en el mismo bote y todos tenemos el mismo problema, sea en República Checa, en Galicia, Portugal o donde sea. Yeah, so if I now can speak about the Czech beekeeping sector, we are facing the honeybee colony losses and very high losses in the last season, what I also mentioned during my talk. Que bueno, que están teniendo grandes pérdidas de colonias de abejas, sobre todo este año, que ya lo habló antes en el chat. So what is going now is that the beekeepers are discussing what's wrong, and I'm asked to come to the local beekeeping clubs to give a talk on what's wrong, what should we do better. And it's not only me, but also my other colleagues from other universities or research institutes. So I see that there is high interest to be educated, to increase the education level. Que claro, él va a muchas charlas para apicultores y les pregunta qué es lo que está mal, y que sí que está viendo que realmente los apicultores quieren como formación, quieren aprender y quieren recibir un poco conocimiento de por qué le está pasando eso en sus colmenas. So from that point of view, the colony losses are good because it's a stimulation to do something different, because it's obvious that something is wrong, because the methods we are having now doesn't work well. O sea que al final parece mentira, pero que las pérdidas de colonias es algo que pues que les hace mejorar, ¿no? Mejorar como apicultores o mejorar como para nuevas técnicas o preguntarse qué es lo que está mal. Al final es algo como que les impulsa a dar el cambio, ¿no? But if I could be really provocative, I'm not sure if the problem is on the method level. Maybe we do the method wrong. Claro que sí, va a ser un poco provocador, que no sabes si es por el nivel o porque es que el método está mal. Yeah, so what will probably happen this year is that the beekeepers will be using whatever they have in the season 2025-26, and then they become more relaxed, and then we have the losses again, because the colonies won't be treated at the proper time. Claro que los apicultores pues se relajan, ¿no? Y va pasando el tiempo y al final tienen estas pérdidas de colonias. So we could prepare different lectures, different workshops about the formic and oxalic acid, because formic acid it's really tricky to use. And what I know from the field, that a beekeeper told me, I used formic acid 5 times during the season, still I have the colony losses. So tell me what's wrong. The methodology doesn't work. But what I have tested in the past is not about the methodology. It's about the formic acid, how it's applied. So if it is applied with too much brood inside the colony, then the efficacy is very low. The same is for the oxalic acid. Yes, sorry. Por ejemplo, una experiencia que he tenido con el ácido fórmico, que el apicultor lo puso hasta 5 veces en la estación y todavía tenía barroa, que qué pasaba, qué es lo que estaba mal.
y que al final no es lo que estaba mal, sino que no se debía poner como se estaba poniendo, ¿no? Al final es como lo hacen, más que hacerlo. So we also discuss that the beginners or the young beekeepers, they are the fault of the colonialists. But I ask, is this really fair to them? If the beekeepers, the young or beginners of the beekeepers have colonialists, are the reason of our colonialists. Claro, que si los que están empezando y son los que están perdiendo colmenas, ¿es por la culpa de esta gente que está empezando y está perdiendo colmenas o no? So is it fair or not? No. Because when I did the analysis from our questionnaire, I saw that there is no difference in losses between the old, experienced beekeepers compared to the young beekeepers. Everybody has the same. Que en el cuestionario que hicieron, que realmente tenían todos la misma media de pérdidas de colmenas, tanto un experimentado apicultor que llevaba mucho tiempo en la apicultura como el que acababa de empezar, tenían la misma pérdida de colmenas. But I think that we keep the bees to have honey, to have a pollination service. But what is right now discussed in the Czech Republic is the honey market, because after the COVID and now there is a war in the Ukraine, and we are influenced by the war, at least economically. So many beekeepers and professional beekeepers, they record the decrease of honey production, or not production, selling. So the customers, they do not buy that much honey like they did in, I don't know, 5 years ago. But the customers don't buy. Yeah. Bueno, pues por todos los conflictos que están teniendo también, bueno, en Ucrania y el COVID, que ha provocado que muchos consumidores dejen de consumir. Entonces eso también está como disminuyendo. So we as a beekeepers, we feel that the honey price should be higher, what was also mentioned by my colleagues, but there is a limitation. You can increase the honey price, but you must still have the customers, they are able to pay this price. And honey is something you don't need. So you need a new t-shirt, you need bread, you need, I don't know, gas to your car, but honey, it's something extra for the family. Que claro, si tú, bueno, realmente, pues eso, que si tú incrementas el precio de la miel, esperas que el consumidor te lo compre. Pero si el consumidor no puede pagarlo porque la miel no es un producto de primera necesidad, pues ¿no? So what also happened in the Czech market is that, okay, the Czech honey could be expensive for many customers, so then we have the import from the non-EU countries, which honey is much cheaper to ours. We are not happy for that, we as a Czech beekeepers. But what I see in the supermarkets is that sometimes the honey price is half what we can afford for the Czech honey. So this is really discussed, and also the majority of the honey is the question if this is real honey or not. So claro, bueno, igual que aquí, también tienen problemas en República Checa de importación de miel, y que si en un mercado tú ves el precio de la miel, o sea, en un supermercado ves que el precio de la miel está a la mitad de precio de lo que el apicultor te lo vende, pues claro. And then also the honey production by each colony, it's fluctuating much more than in 20 years ago. I remember when I was a beginner, I did the harvest maybe 3 times, 4 times per year. Now I'm happy if I do it once a year. Que claro, ahora fluctúa mucho la producción de miel, que recuerda cuando empezó, por los 2000, que podía cosechar hasta 3 o 4 veces al año. Yeah, y so ahora da gracias que puede hacerlo una. To get 1 jar of high quality honey for a good price, it's more and more work than it used to be in the past, in my personal opinion. Claro, que ahora conseguir media alza pues es mucho más costoso que hace pues 20 años. So what influenced this is the climate change. Definitely, we do not need to. There's no need to trust the scientists, but we obviously see it around us in the nature. So the beekeeping style is different than it was 30 years ago, than it was 20 years ago. And if you read the brochure for, I don't know, good beekeeping practice, which is from early 90s, it's not really up to date currently.
Claro que o sea, el cambio climático pues ha cambiado un poco todo y que, por ejemplo, leer una guía de los años 90 pues no tiene sentido ahora aplicarlo porque no estamos en la misma situación. Y dice que os creáis o no a los científicos sobre el cambio climático, lo veis, entonces no hace falta creer nada. Yeah, so we have to learn ourselves how to adapt on all these changes, and we should try to avoid importing new pests, pathogen, a new problem. And currently, we are afraid about the Vespa velutina. You have much more experience with Vespa velutina. So we had 3 occasions of Vespa velutina in the country in last 2 years. So beekeepers are taught to recognize the Vespa velutina, and also the common citizens, non-beekeepers people, they're also taught how to recognize between our hornet, the common hornet we have, and the Vespa velutina hornet. If we will be lucky, we will see. Yeah. Que, claro, una de las cosas que debemos evitar es importar pues plagas, ¿no?, que no tenemos en nuestro sitio, y que, por ejemplo, ellos están asustados con velutina porque es verdad que han tenido 3 casos, uno por su zona, otra por la de Praga y otro al sur. Encontraron un nido, ¿no? When do you find a nest? When? It was late summer. But it was last year, no? I'm not 2 sure. years ago. 2023. En el 2023. Y bueno, pues ahora ya sí que han dado muchas charlas, y ahora mismo cualquier ciudadano puede distinguir, no apicultor, sino ciudadano de a pie, entre velutina y otro tipo de vespas como la que tienen allí, que es crabro, ¿no? I suppose. So we still hope that these 3 occasions there was like a random import from the trucks or from some traveling caused by people. Claro, que creen que esto han sido importaciones pues o de camiones o algo que ha llegado porque no alrededor no había velutina. Entonces ha sido por saltos. Yeah, another risk you should be careful is the Tropilolaps mites. I don't know if you are interested in this topic, but Tropilolaps is spreading in the east. It's probably in Crimea. It's probably in the West Russia, and it's the question how it can be transported from, let's say, the East Europe, from Ukraine, to the rest of the Europe, and it could be really, really dangerous. So if you see an article, presentation, or whatever about Tropilolaps, please follow this because it's really important to recognize. Por ejemplo, que otro tópico, otro tema que sí que están tratando allí es Tropilolaps, que está en el este de Europa y que, bueno, que es importante como que lo reconozcamos todos para poner medidas enseguida, y que se está extendiendo desde allí. No sabemos muy bien qué va a pasar, si va a llegar, si no, pues lo de siempre. So, yeah, of course nobody has it, but be careful. They are saying that of course it's gonna come. I'm not that sure now, but we'll see. So how to conclude? Okay, we are always like in a bad mode that everything is wrong and the world is collapsing or whatever. I'm not in this mode. I think that all crisis is good to learn us something new or to teach us something new, because to jump from the bottom is easier like from the air. Que él cree que, bueno, que no tenemos que estar tampoco en esta, o sea, como en él no es de un humor como pesimista, ¿no? Que hay que mirar, claro, hay que mirar que de toda crisis se ha aprendido y que esto no va a ser otra cosa distinta, y que es mucho mejor subir con un botón que tirarte desde arriba. Bueno, una broma checa, vamos. Yeah. Okay, so I wish you a very nice year with a good season, no hornets, no mites, no diseases, only honey and sold for a good price, because the best honey is the sold honey. Eso, que la mejor miel es la miel vendida. Bueno, muchas gracias a todos, y ahora empezamos con la ronda de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a alguno de los participantes. Sí, yo quería preguntar a, bueno, Siri, ¿no? O Siri. ¿Cuál es ese enemigo del que nos has hablado que no conocemos aquí? El Tropilolaps. Ese. ¿Qué es? What is Tropilolaps? It's another mite. It looks similar like the varroa mites, but the varroa mite is like this shape, and the Tropilolaps is like this shape.
and it's smaller, let's say. Similar. Es Yeah. un ácaro y tiene También. esta forma barroa, pues Tropidailax tiene esta. Ajá. Yeah, it's also mite, and it has similar life cycle like the varroa mites, Y tiene but there are some differences. ciclo de vida parecido al de barroa. Ajá. Thank you. ¿Alguna pregunta más? ¿Estáis tímidos? Para Joaquín, porque allí, bueno, por lo que tengo entendido, tú dijiste que te especializaste en apicultura dentro de veterinaria. Por lo tanto, creo que tenéis una capacitación diferente y hablaste de temas de capacitación en Argentina. ¿Qué relevancia le ves realmente a la capacitación de apicultores tal como la estáis haciendo allí? ¿Se nota de verdad diferencia o no? Porque, bueno, como dijo también algún ponente, aquí por mucha docencia que hagas parece que los resultados no mejoran. Entonces, ¿qué crees tú que si hay impacto real o no en eso? Bueno, muy buena pregunta. Y si bien hay pocos veterinarios en Argentina especializados en abejas, sí hay muchos técnicos apícolas. Es una especialidad con un título de grado menor a veterinario, pero hay muchos técnicos apícolas que han hecho un terciario, una carrera terciaria se llama ya, después del secundario, en el cual se especializaron en tecnicatura apícola. Esto del plan de profesionalización arrancó previo a la pandemia. Nos demandaron desde lo que es la parte de educación del Ministerio de Educación de Argentina qué podíamos hacer para entretener a los argentinos en pandemia. Surgió una capacitación a nivel mundial que fue el curso de iniciación apícola, el MOOC de apicultura se le llamó, curso masivo online que se hizo de apicultura de Argentina, que hubo más de 32.000 inscriptos a nivel mundial. Había un mapa, que bueno, no está acá y está bueno que para la próxima es agregarlo, un mapa en el cual vos veías gente capacitándose aquí en España, en Portugal, yo encerrado en casa con Juli porque no podíamos salir, porque era pandemia, y desde la computadora capacitando a gente que nos veía, que nos seguía en los videos de en vivo, y así se fue capacitando mucho apicultor desde el inicio. Eran cursos de iniciación apícola. Hicimos capacitaciones a tantas personas, iniciación apícola, que había que hacer un eslabón más. ¿Y cuál era el eslabón más? Profesionalizar a ese apicultor que se iniciaba. Es decir, lo iniciamos al apicultor, pero a su vez le hicimos un seguimiento con el plan de profesionalización. Este año es el tercer año del plan de profesionalización, en el cual el apicultor no es un curso un mes, sino que tiene 5 etapas al año de los 5 momentos críticos de la colmena. Previo al receso productivo, en el receso productivo en el cual el apicultor no tiene que ir mucho al campo porque hace frío, porque la colmena está descansando, en ese momento se hace todo lo que es gestión económica del apiario. Luego viene la salida del receso productivo, es el tercer módulo, es decir, la preparación de las colmenas para la primavera, la multiplicación de los apiarios y luego la cosecha. Esos 5 puntos críticos son los que durante el año el apicultor está viendo y abordando desde la virtualidad, con libros, con manuales, con seminarios específicos, y luego con el técnico a campo. Y los apicultores lo reconocen, los apicultores ven que pueden ir mejorando día a día con ciertos puntos que antes no implementaban. Pues muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Damos por finalizado entonces la ronda de preguntas y la mesa redonda. Muchas gracias a todos por vuestra participación.